Y arrancamos con el ámbito internacional, hablando de lo más importante y representativo que está pasando en estos momentos. Histórica definición electoral en Perú. Ya hay más del 95% escrutado, mientras Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori a esta hora del recuento. La Oficina Nacional de los Procesos Electorales, la OMPE, sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce la distancia entre ambos candidatos. A estas horas, 50.0% para Roberto Sánchez, 49,94% para Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales es el único mecanismo con validez jurídica para determinar el candidato con más votos válidos en esta segunda vuelta, en este balotaje de la elección presidencial del Perú. El proceso comenzó en cada una de las 90.223 mesas habilitadas en ese país. Una vez cerradas las urnas se inició este proceso. A las 11:39, última actualización de la OMPE, el conteo oficial llevaba 95.848% del voto entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ventaja que se sigue reduciendo por el voto extranjero. El conteo oficial sobre 88.914 actas ya fueron contabilizadas. 1.541 se encuentran en proceso de envío a los jurados electorales especiales y 2.311 permanecen pendientes, lo que suma un universo de 3.852 actas aún por incorporar el cómputo oficial. Internacionales. León XIV en España. El pontífice preside un rezo en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia y da la homilía en catalán. El líder religioso inicia este martes la segunda etapa de su viaje apostólico a España con una jornada de marcado perfil pastoral en Barcelona. A las 12:25 está previsto que aterrice en el aeropuerto Josep Tarradellas, Barcelona El Prat, y media hora después preside el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde el cardenal arzobispo Juan José Omeya lo recibirá para una homilía y un momento de recogimiento en la cripta. El día culmina con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Luis Companys de Montjuïc, ante unas 40.000 personas a partir de las 20 horas de hoy, hora por supuesto local, con actuaciones musicales, testimonios y un diálogo del pontífice con 3 jóvenes. La jornada del lunes, tercera de la visita, dejó en Madrid 2 momentos sin precedentes del discurso de León XIV ante el Congreso de los Diputados, primera vez que un papa se dirige al Parlamento español, donde advirtió que las armas pueden imponer un silencio temporal, pero no construir una paz genuina y duradera. Y un encuentro también que realizó el Papa de aproximadamente 1 hora con 6 supervivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero católico en España, ante quienes el pontífice prometió hacer de la iglesia un espacio más seguro. El lunes lo terminó con un baño de masas en el Santiago Bernabéu, donde puso fin a su jornada más exigente en España. Internacionales. Taiwán denunció una escalada de tensiones en el estrecho por el acoso de China a buques mercantes. Así lo dijo el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Joseph Wu. Afirmó además que unidades costeras y policiales de Beijing hostigan embarcaciones en aguas taiwanesas y recomendó a las navieras no atender sus avisos por radio. Taiwán así denunció este martes este acoso. El secretario general del Consejo lo hizo, dijo lo siguiente, y cito: buques de la Guardia Costera y de la Policía Marítima de China están acosando a buques mercantes para aparentar que China ejerce su jurisdicción, afirmó Gu en una publicación en redes sociales. El funcionario calificó estas acciones como una muestra de expansionismo y exhortó a las embarcaciones comerciales que transitan por la zona a ignorar las comunicaciones emitidas por las autoridades chinas. La denuncia se produjo a pocos días después de que Beijing anunciara una operación marítima para el cumplimiento de la ley en aguas situadas al este de Taiwán, una medida que las autoridades chinas consideran una respuesta necesaria al inicio de las conversaciones entre Japón y Filipinas para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales.
Desde Beijing contestaron. Lo hizo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, que defendió la postura de su gobierno y sostuvo que China posee derechos soberanos sobre esas aguas. Según el diplomático, las negociaciones entre Tokio y Manila vulneran los intereses marítimos chinos y contravienen principios del derecho internacional. China no lo permitirá bajo ningún concepto, advirtió. La creciente disputa marítima coincide con un esfuerzo de Taiwán por reforzar su preparación militar ante una eventual ofensiva china. Este mismo martes, las Fuerzas Armadas taiwanesas realizaron maniobras militares con fuego real en la desembocadura del río Dajia, en las afueras de la ciudad de Taichung, en la costa occidental de la isla. Nacionales. Aguinaldo 2026. ¿Qué pasará luego de las reformas? Y, por supuesto, de la ley hojarasca. Bueno, el pago de deuda será el principal uso y superará la compra de dólares. Según un informe privado, el medio aguinaldo de junio presentará un cambio de tendencia y la urgencia por saldar los créditos familiares de los domicilios, los préstamos domésticos, y va a predominar esto en casi 1 de cada 4 hogares, casi un 25%. Las vacaciones ya están más relegadas en este ranking. El interrogante central en cada junio y diciembre es ¿a qué destinarán el aguinaldo los trabajadores asalariados? Si van a priorizar el ahorro, las vacaciones, el consumo u otras necesidades emergentes de la economía familiar actual. Bueno, un estudio privado detectó un cambio de tendencia lamentable que posiciona al pago de la deuda como el principal uso que darán los hogares. Según el relevamiento de Fox Market, sobre 3.575 casos, los argentinos muestran un cambio en el uso del aguinaldo de junio de 2026. El foco se desplazó del ocio y las inversiones hacia la supervivencia financiera. A saber, el estudio refleja que el pago de deudas encabeza el ranking con el 23,5% de las respuestas, seguido por la compra de dólares en el 17,8% y los gastos generales con el 16,2%. Las inversiones también tienen peso, las acciones concentran el 13,9% y los fondos comunes de inversión el 11%. En el caso de las vacaciones, en cambio, quedaron relegadas al sexto lugar con apenas el 10,3%, muy lejos de los primeros puestos. El plazo fijo, históricamente uno de los destinos preferidos del aguinaldo, aparece último con apenas el 0,9%. Nacionales. Luis Caputo, el ministro de Economía, le canjea deuda en pesos por bonos en dólares. ¿A quién? Al Banco Central, que sigue existiendo, y crea el terreno para avanzar en un nuevo repo. Se publicó en el boletín oficial un nuevo canje al Banco Central, esta vez con sus tenencias en bonos SER TZX-7 y TZX-28 por dos papeles nominados en dólares. Una operación conjunta entre el Ministerio de Economía y el Banco Central habilitó la conversión de deuda de títulos SER hacia el Bonar 2035 y el Bonar 2038 por 7.500 millones de dólares. Los expertos advierten que el objetivo de mejorar la capacidad de fuego del Banco Central en el mercado de cambios y permitir que los títulos se utilicen como colateral para repo. El nuevo canje fue publicado en el boletín oficial y estipuló que la canasta quedó 66% AL35 y 34% AE38. Los montos involucrados podrán verse en los correspondientes comunicados de A3 Vima en los próximos días. Este cambio de posiciones nos permite especular con un mayor arsenal del Banco Central de bonos en dólares para reforzar líneas de reposo similares, explicaron desde Delfos. Informes de la Citi recordaron que la anterior vez que el Tesoro le dio AL35 y AE38 al Banco Central fue para que la entidad monetaria los entregue como garantía del repo que se firmó en enero de 2026. Recordamos, un repo es un préstamo a los bancos privados. Una de las posibilidades que se baraja es que esta operación permita un rollover, un pateo hacia adelante de la deuda de los repos que tienen como garantía el BOPREAL, que es el bono que se creó para los importadores, que vence en octubre de 2027 y que ahora pasaría a vencer post-elección presidencial. Entre ambos bonceres, el Banco Central tenía alrededor de 11.000 millones de dólares a valor de mercado, pero no se informó aún si el canje fue por la totalidad de las tenencias. Lo sabremos con la adecuación de montos listados en estos días, explicaron al respecto desde la consultora 1816.
Nacionales. Desregulación. ¿Qué pasará con Ahora 12, cuota simple y precios cuidados? Los cambios forman parte de un paquete de 58 resoluciones que fueron derogadas por el gobierno. La decisión fue oficializada por la Secretaría de Industria y Comercio. Paralelamente, el gobierno avanza con su agenda legislativa y busca conseguir media sanción en el Senado de la Ley Hojarasca, una iniciativa del ministro Federico Sturzenegger. La misma propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes con el objetivo de reducir la sobreregulación y avanzar en un proceso de desburocratización del Estado. Como parte de la medida, el Ejecutivo argumentó que muchas de las disposiciones derogadas habían sido dictadas bajo marcos regulatorios que ya fueron modificados o directamente eliminados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios. Según el texto oficial, estas regulaciones han perdido su objetivo y aplicabilidad. En los fundamentos, la resolución, el gobierno señala que la acumulación de normas a lo largo del tiempo derivó en un escenario de superposición, dispersión y desactualización regulatoria. En referencia a la depuración normativa, fue cuota simple el esquema que había reemplazado a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei. La iniciativa permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas, fijas por supuesto a tasas inferiores a las del mercado, pero dejó de funcionar en junio de 2025 y el gobierno decidió no renovarla. Deportes. Señoras y señores, se postula Nico González para ocupar un lugar con, por supuesto, la lesión de Paredes. El llamativo puesto de Nico González, el lateral izquierdo que probó Scaloni para el amistoso ante Islandia. El extremo podría ocupar ese lugar esta noche debido a que el cuerpo técnico le dará descanso a Nicolás Tagliafico y el futbolista de 28 años necesita un poco de rodaje. Aunque el 11 que se medirá con el conjunto europeo, con Islandia, no está confirmado. Lo cierto es que el futbolista de Atlético de Madrid ocuparía el lugar de lateral porque Nico Tagliafico y Valentín Barco, más acostumbrados a ese puesto, descansarán tras haber finalizado con cierto cansancio frente a Honduras. La idea del cuerpo técnico es administrar carga así. Por tratarse de un duelo de preparación, el surgido en Argentinos Juniors arrancaría en esa posición. Deportes. La recuperación del Dibu Martínez lo van a empezar a exigir y podría volver a ponerse los guantes. El arquero de la selección atraviesa la etapa final de su puesta a punto por la fractura de un dedo de la mano derecha, que atajó con el dedo quebrado a días del debut en el Mundial. Mientras los cañones en la selección apuntan al amistoso de esta noche frente a Islandia, al mismo tiempo el cuerpo técnico tiene la mente puesta en la evolución de los lesionados. Solo queda que se sumen el resto: Leandro Paredes, Julián Álvarez y el Dibu Martínez, y la principal atención está en la recuperación del arquero. Desde la fractura que sufrió en el dedo anular de la mano derecha en la previa de la final de la Europa League que ganó con Aston Villa, no pudo entrenarse con normalidad y en los últimos días, si bien se entrenó con el plantel, lo hizo sin utilizar guantes y todavía entablillado. Deporte. Última antes de la tanda: ¿cómo formaría la selección argentina versus Islandia? Lionel Scaloni define el equipo y evalúa posibles cambios para el último partido preparatorio antes del Mundial. Lionel Messi, sí señora, sí señor, sería titular en la jornada de hoy. Jerónimo Rulli en el arco, Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Nico González en la defensa. En el centrocampo, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis McAllister, Thiago Almada más adelantado, Lionel Messi jugando de Messi, Lautaro Martínez jugando de lo que sabe, hacer goles. Hoy la selección argentina se mide nuevamente con otro par, con Islandia. En este caso veremos cómo le va a la selección argentina a las 22 horas. A partir de las 21:30 estaremos en vivo y en directo en SDN Radio y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube para vivir y disfrutar el último amistoso de cara al Mundial. Tanda comercial, amigos, nos vamos con algo de música, por supuesto. Esto es En Son de Paz hasta las 13. Como siempre, nos hacemos compañía. En Son de Paz.